Con pena tengo que decir que a veces las personas se quejan de los creyentes porque esperan de ellos un nivel de vida excelente, que dé ejemplo, y no todas las veces cumplimos con los estándares que la gente tiene con respecto a nosotros los creyentes. Esto es como cuando uno compra un vehículo y espera lo mejor de ese vehículo por la marca, porque todo el mundo habla bien de él, y cuando finalmente lo tiene en las manos y lo prueba, pues sencillamente la calidad ha decrecido, ha bajado de nivel y no es lo que se esperaba, y uno se decepciona. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy, sabiendo que la credibilidad del Evangelio de Jesucristo y quienes formamos parte de la comunidad de fe está siendo afectado porque nuestra calidad de vida no supera los estándares del mundo o la vida de una persona sin Dios en muchas ocasiones. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Leslie. Ustedes saben, esto es Mujeres Apostólicas y estamos aquí para hablar acerca del carácter de un discípulo. Recordaremos que Jesús muere, resucita y dice la palabra que va donde sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 17, si no me equivoco, y déjeme buscar aquí. Y le dice a ellos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enviado y que yo les he enseñado, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y entonces tenemos este momento en el que Jesús le dice que tienen ellos que hacer discípulos, cosa que nos corresponde a todos nosotros de la misma manera. Llamados todos estamos a ser discípulos en las naciones de la tierra. Y nosotros, para poder hacer discípulos, nosotros tenemos que primero ser discípulos y entender lo que significa el discipulado. Y una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos entender es que qué es ser discípulo. Y hablaba de Mateo capítulo 28, 19. Quería corroborar que les estaba diciendo lo correcto. Y es importante esto porque cuando nosotros vemos la iglesia moderna, vemos una iglesia que se dedica a ir todos los domingos a la iglesia y se convierte en una actividad un tanto repetitiva. Y a veces la iglesia que vemos hoy no es una iglesia discipuladora, sino es una iglesia congregante que solo va de domingo en domingo, de domingo en domingo, domingo en domingo. Pero pareciera que no hay intencionalidad en formar el carácter de los individuos que pasan de las tinieblas a la luz, y es necesario que todos nosotros tengamos un proceso de formación y de conversión, no solamente de decir yo creo en Jesús y yo creo que hay un creador, porque yo creo que hasta los ateos creen eso. En oculto y en secreto ellos creen que hay un ser divino que nosotros le llamamos de una manera y a lo mejor en otros países se llama de otra forma, y ellos te van a decir eso o lo van a confesar muy en lo privado. Los agnósticos creen que hay un creador que no saben lo que es ni qué forma tienen, etcétera. Pero la importancia de que se forme el carácter de los discípulos es algo que nosotros tenemos que prestarle atención, porque hoy la iglesia forma celebridades, o se forman celebridades dentro de la iglesia, celebridades en la música que tienen una vida en privado que es detestable y que no concuerda con la vida de Dios, que es una Biblia de oscuridad y de tinieblas, y que no concuerda con la verdad de la palabra o con los discípulos o con la vida de Jesús o con el apóstol Pablo, que tenía una vida consagrada para el Dios eterno, y de esa manera se suben en el altar y dicen servir a Dios, pero en realidad es la forma más fácil que hoy encuentran muchas personas para el artistaje, para llegar a la fama,
Yo en lo particular creo que la fama no está mal, pero depende el corazón de la persona lo que realmente haga con esa fama que tiene. Y entonces es importante que nosotros entendamos que cuando venimos a Dios, necesitamos ser formados como discípulos de Jesús. Necesitamos entender qué es el discipulado. Porque también hoy sabemos, los famosos se convierten y sobre todo estos raperos y también vi a Yuri de México, que fue pastora y ahora volvió a las tablas, parece que le falta dinero y no está dispuesta a vivir una vida de discipulado, que dijo ser pastora y otra vez está en los escenarios enseñando su cuerpo y no siendo una mujer correcta, no siendo una mujer que tenga la decencia que la palabra nos llama a que nosotros como creyentes en Jesús debemos tener. O tenemos a los artistas del rap que se convierten y como tienen el dinero y la plataforma empiezan a hablar tonterías acerca de la iglesia del Señor. No tienen niveles de honra, no saben honrar a los hombres de Dios, los desprecian, tiran al suelo años de vida ministerial. Y así muy fácilmente vienen y ellos creen que ellos pueden imponer su forma y su manera y que ellos tienen la verdad y se jactan de toda clase de cosas y nosotros los creyentes tenemos que levantar la voz y decir, óigame, siéntese, disipúlese, tenga sentido de moral que no la tiene. Usted tiene las manos manchadas de sangre y la voz también, y manchadas de todo narcótico y droga y toda clase de inmundicia, y su música ha desvirtuado y ha deformado la cultura. Tiene que hacer silencio. La razón por la que Cristo llega a su vida y lo rescata es porque ciertamente usted estuvo en tiniebla, embarrado en toda clase de inmundicia y tiene que volverse a Dios y tiene que cambiar su vida. No es momento de micrófono, no es momento de altar, es momento de sentarse y recibir la palabra del Dios eterno. Y entonces, en primer lugar, nosotros debemos saber que todo discípulo tiene que tener fruto. Y la palabra establece en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que los frutos de un discípulo son amor. La Biblia habla de amor, de gozo, de paz. Déjeme encontrar aquí el pasaje de la Escritura para compartirlo con usted. Gálatas capítulo 5, lo tengo en mis notas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros tenemos que comprender que los dones espirituales son un regalo que viene de Dios a nosotros a través del Espíritu Santo y de ninguna manera nosotros nos ganamos esos dones. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Eso fue parte de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, porque bajando a lo más bajo, tomó la cautividad, la quebrantó, dice la palabra, subió hasta lo más alto y dio dones a los hombres. Él nos desató dones de su espíritu por la obra redentiva y por lo que hizo, venciendo a la muerte, venciendo al mismo infierno, desató para nosotros esa gran bendición de los dones espirituales. Y viene por el Espíritu Santo a nuestra vida. Ahora bien, nosotros como discípulos de Jesús tenemos que dar frutos. Si estamos injertados en el olivo y verdaderos, tenemos que dar fruto. Y los frutos que nosotros tenemos que dar, como les dije, Pablo dice en Gálatas 5, 22, 23, amor, es gozo, paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, es templanza. Y usted debe tomar tiempo para aprender sobre estos frutos. La palabra también nos dice allí mismo que así como el espíritu tiene sus frutos, la carne, que es el alma habituada y con tendencia al mal, también tiene su obra, también tiene su fruto.
Y la Biblia dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, con letra mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Y no satisfaga los deseos de la carne, porque el satisfacer los deseos de la carne lo que te lleva es a fortalecer la carne. Y cuando hablamos de la carne es de nuestra voluntad independiente del Dios eterno. Y entonces dice él, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto tiene que ver con cuestiones sexuales. Y después dice idolatría, hechicería, que tiene que ver con adoración incorrecta a quien no es Dios. Después enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. Todo esto tiene que ver con mi relación con los demás, mi amor fraternal, cómo yo me relaciono con las personas. Y dice la palabra, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y él le está dando una amonestación a la iglesia, le está llamando la atención. Oye, a la gente tú no los puedes amonestar porque estás en religión cuando amonestas a las personas. Y dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, por lo tanto pierden la salvación, no heredarán el reino de los cielos, los que practican tales cosas. Y usted tiene que entender esto. Hoy, dentro de la iglesia, tenemos gente a la que Dios le va a pedir cuenta, que estando en lugares de autoridad y liderazgo, autorizan el que la gente haga cosas que están fuera de la voluntad de Dios, que son frutos de la carne. Y usted, por eso, antes de seguir a cualquier persona, tiene que seguir lo que la palabra establece, lo que la palabra determina, porque ella es la que nos va a guiar. Y además de eso, la palabra va a ser el fundamento o lo clave en cuando Dios te pida cuentas, va a partir del hecho de que Él te reveló a través de la palabra cómo debía ser tu vida delante de Él como discípulo de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros nos aferremos a la palabra y que la palabra nos trabaje, nos forme y forme el carácter del discípulo, del hombre y la mujer de Dios. Veíamos en un video anterior que Balaam tenía un don extraordinario, que probablemente hoy mucha gente no lo tiene. El de bendecir a la gente y que prospere, y el de maldecir a otros y que se seque, porque es un don que viene de Dios. Y Dios lo respaldaba y él oía la voz de Dios, pero tenía un carácter de madre, tenía un carácter que no había sido formado por el Dios eterno. Y cuando este carácter fue probado, fue hallado falto. Y por eso el Dios eterno lo tiene que confrontar. Y muchas veces en el camino, muchas de las cosas que nosotros vivimos son el resultado de no tener un carácter formado. Y parte de venir a Dios no es que recibamos, no está mal que recibamos y esperemos de parte de Dios milagros, señales y prodigios. Eso es grandioso. Pero cuando tú maduras y creces, tú no solo puedes esperar de Dios el que Él te haga favores y te beneficie en ciertos momentos de tu vida cuando estás en crisis. También tienes que entender que su paternidad, que su señorío sobre nuestra vida, trabaja nuestro carácter, trabaja nuestra vida. Y la Escritura nos enseña en Mateo capítulo 16 que Jesús en un momento dado, hablando con sus discípulos, les habla de lo que significa el discipulado. Y dice la palabra del Señor, y lo tengo aquí marcado para ustedes, que Jesús empieza a hablar de que va a ser muerto.
de que va a venir un momento donde él va a tener que enfrentar la cruz. Y a Pedro no le gusta que él hable de eso y lo llama para reconvenirlo. Y entonces dice la palabra en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, dice la palabra. Comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué tal palabra de regaño para Pedro? Entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Me parece extraordinario. A mí me parece extraordinario este momento en la historia del ministerio de Jesús y tratando con sus discípulos, donde Él les deja claro qué es ser un discípulo de Jesús. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros nos hacemos discípulos de Él. Y entonces cuando usted viene a Cristo, si quiere ser un discípulo, tiene que firmar un acuerdo, un contrato con el Señor, donde usted esté dispuesto a negarse a sí mismo, a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos a nosotros mismos lo que hace es derrotar, óigalo bien, una egolatría, un egocentrismo donde el mundo gire alrededor de nosotros. Jesús le dijo: ¿de qué le vale al hombre salvar su alma, ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué te vale? Carro, casa, una diversión y toda clase de cosas, si finalmente vas a perder tu alma. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que dejar atrás una vida egoísta donde solo vivamos para nosotros mismos y necesitamos. Jesús le hace un llamado a los discípulos a vivir una vida disponible para el Dios eterno, a servir a los propósitos del Dios a quien servimos, a quien honramos, quien es Señor de nuestra vida. En segundo lugar, Jesús le dice: toma tu cruz, como Jesús la tomó. Jesús pudo haberse negado a no ir a la cruz, haber huido con sus discípulos a Egipto, como sus padres huyeron en un momento dado para cuidar o salvaguardar su vida cuando él era bebé. Él bien pudo haber tomado la misma decisión, pero él estaba claro que él estaba cumpliendo un propósito. La cruz lo que representa, el tomar la cruz lo que representa es: cumple tu llamado, cumple tu propósito, comprométete con él, aunque eso implique muerte, aunque eso implique sufrimiento y dolor. Vivimos en una generación que le huye al dolor. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la historia de los cristianos, de los primeros cristianos, morían en las ruedas del circo romano, morían de cabeza crucificados, morían, le volaban la cabeza, eran colgados, eran puestos en hoguera.
y la historia dice que morían cantando y celebrando al Dios eterno. ¿O acaso no tenemos un Esteban en el libro de los Hechos que mientras estaba siendo apedreado por la predicación del evangelio, él lo que veía era el cielo abierto y a los ángeles y a Jesús y murió en el gozo de saber que moría por la causa del evangelio de Jesucristo? Hoy en las Américas nadie está comprometido a ese nivel. Mientras en muchas otras partes del mundo la gente muere por la causa del evangelio de Jesucristo. En una China comunista, donde se hacen cultos en catacumbas, en lugares públicos, pero con multitudes para que no los agarren orando o adorando al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, donde ser cristiano todavía es un peligro. Qué triste que en nuestras libertades nosotros demos por sentado que somos cristianos y que estamos contentos con eso y celebramos un culto cada 8 días y no practicamos la vida diaria con Jesús. El carácter del discípulo tiene que ser forjado de tal manera que todos los días se levante respirando Cristo, almorzando Cristo y descansando en Cristo todos los días, pensando cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado vida, porque al final de todo, nosotros tenemos que entender que estamos aquí porque le plació a Él. Somos el pensamiento de Dios hecho realidad. Somos el deseo de Dios hecho realidad. Y por último, Jesús le dijo a sus discípulos, tienes que seguir. Si quieres ser un discípulo, tienes que seguirme. El que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz y tiene que seguirme. Seguir a Cristo implica ser un contracorriente, implica que hay cosas que no negocias con el mundo, que eres fiel a tus principios, a los principios del reino de los cielos, por encima de las cosas mundanas y naturales, pasajeras y banales. Jesús nos invita a seguirlo a Él. Necesitamos entender que nosotros no podemos seguir celebridades. Se supone que el que está al frente de un ministerio, el que es líder espiritual, tiene que entender que tiene que ser un modelo de vida. Pero la realidad es que hoy más que nunca vemos gente que no está comprometida con ser modelo de vida para nadie, que viven dobles vidas. Una vida delante de la gente en la iglesia y otra vida en su día a día. Y se enojan con que la gente le pida ser modelo de vida. Pero cuando nosotros seguimos a Jesús, Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida, mi amado hermano, porque los modelos de vida que tenemos en esta tierra de los vivientes se nos están desquebrajando. Pareciera que son de cartón, que son de papel y que no están dispuestos a comprometerse con la causa de Jesús. Y por lo tanto nosotros tenemos que vivir vidas que honren el nombre de nuestro Dios. El hombre te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Ahora bien, a todos los que son líderes espirituales, viva una vida como la vivió Pablo, que pudo decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque él estaba claro que estaba viviendo una vida para ser modelo a todo aquel que lo vea. Y eso es importante y eso es necesario. Es importantísimo que hoy tengamos gente que pueda seguir a Jesús y al seguir a Jesús pueda ser modelo de vida para otro. Y ese es el carácter que se requiere de un discípulo del Señor. Hoy tenemos una iglesia donde todo el mundo quiere ser profeta, apóstol, evangelista, pastor, cantante, una celebridad. Y le voy a decir algo, no está mal que nosotros querramos los dones mejores porque la palabra nos llama a eso. Pero usted tiene que, por favor, ponerse la mano al pecho y traerle credibilidad al Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Dejando que el Espíritu Santo de Dios forme su carácter.
poniendo intención en ser cada vez mejor como individuos, siendo personas que tengan integridad en todo lo que hacen y que con una vida sometida al Espíritu Santo y que el carácter sea formado por el Dios eterno, seamos hombres y mujeres excelentes en nuestros oficios ministeriales para la gloria del Dios a quien nosotros servimos. Y eso es algo que nosotros deberíamos entender y necesitamos comprender en el nombre poderoso de Jesús. Te veo en el próximo video. Paz a ti y bendición.